buenos días, amables televidentes, bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar con nosotros hoy, lunes 4 de abril 2022. Doctor Alfredo Polanco y el capitán del barco, el dueño del negocio, don Andrés Matos. Buenos días. Muy buenos días, Gregory. Buenos días a todos. Estamos hoy a 4 de abril, un día importante, que tenemos al doctor por ser lunes. Después vamos a tratar algunos acontecimientos. El doctor trae un tema que el pueblo casi nunca entiende cómo solucionarlo y le tiene un miedo a la cirugía, no lo diagnostica a tiempo, es un lío, pero el doctor está para aclararle esa situación al país. Gracias a Dios que tenemos al doctor Alfredo Polanco en Periodismo y Sociedad y los demás centros de salud. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Y buenos días a nuestro público. En realidad tenemos un tema bastante importante a propósito de muchos casos que nos ha tocado manejar, sobre todo en las últimas 2 semanas. Y vamos a hablar sobre las litiasis o piedras en los riñones. Es un tema, yo lo considero bastante importante porque son muchos los pacientes que llegan a nuestra consulta, sobre todo a las emergencias, refiriendo a dolor de espalda que muchas veces, o en la mayoría de las veces, no se corresponde con cálculos renales. Sin embargo, cuando se corresponde con cálculos renales, en la mayoría de los casos hay que andarle a tiempo. Y vamos a orientar sobre qué son los cálculos renales, cómo se manifiestan y sobre todo el manejo y la prevención. Ese es nuestro tema del día. ¿Y de dónde vienen, doctor, los cálculos renales? Porque si tenemos una alimentación normal, entendemos que no debemos crear cálculos. Sin embargo, vemos casos de personas que son correctas en la alimentación y hay problemas en ese aspecto. Y en lo primero es la definición. Son piedras que se pueden desarrollar a nivel de los riñones y pueden estar en cualquier parte de las vías urinarias. Es decir, pueden estar, lógicamente, en los riñones, a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga y pueden incluso alojarse en la uretra. Es importante hablar un poquitito de lo que es la anatomía de los riñones. O sea, los riñones son la bomba que producen, lógicamente, la orina, eliminan mediante la orina los tóxicos que pueden ser eliminados por esta vía a través de unos conductos que van a la vejiga, que son los uréteres, son los que bastante sufren. Los uréteres llegan a la vejiga almacena la orina y de ahí se expulsa a través de la uretra. Pues bien, no importa la alimentación que usted lleve, porque hay factores genéticos en algunos casos, hay factores ambientales, hay factores que dependen de procesos infecciosos de las vías urinarias. Por eso es que de un 7 a un 12% de la población mundial tendrá antes de los 70 años, oigan bien, antes de los 70 años, algún episodio de cálculos renales. Lo primero es, para que se formen los cálculos renales, se necesita una orina bastante concentrada. Es decir, ¿cómo se concentra la orina? Mientras menos agua usted toma, usted va a tener una orina más concentrada, ¿ok? Mediante la orina se eliminan muchos electrolitos. Electrolitos son minerales, sodio, potasio, calcio. Dígame. Quiero usar un término más del pueblo, de concentrado, espesa. Espesa, una orina bien espesa. En esa orina bien espesa, ¿qué tenemos? O sea, aunque esté clara la orina, hay ácido úrico, hay calcio, hay fósforo, sodio, potasio, etc. O sea, hay muchos minerales. ¿Qué ocurre? Esos minerales, en la medida en que usted tiene una orina espesa, se van agregando, se van juntando. Ponemos el ejemplo
del cemento con la arena, se hace una mezcla y pega, y se puede pegar un block, se puede hacer una pared. Eso mismo ocurre con el calcio, con el fósforo, con el magnesio, con el ácido úrico, por ejemplo, que están ahí en esa orina, y si tenemos una orina diluida, pues simplemente esos minerales no se juntan, no se acercan. Sin embargo, en esas personas, sobre todo quienes tienen factores predisponentes, que tienen una disminución de una sustancia llamada citrato, eso trae como consecuencia que esos minerales, por ejemplo, el ácido úrico, los cristales de ácido úrico, se junten y formen los denominados cálculos o piedras de ácido úrico. Lo mismo ocurre en los pacientes también cuando tienen un exceso en la eliminación de calcio y van a formar cálculos de calcio. Entre el 70 al 80% de todos los cálculos contienen calcio en su interior, o sea que son el tipo de cálculos más frecuentes. El 10% están constituidos básicamente de ácido úrico. Y hay otro tipo de cálculos que son secundarios a procesos infecciosos de las vías urinarias a repetición, que son los denominados cálculos de estrubita. Estos cálculos son mucho más peligrosos porque en pocos meses, años, pueden destruir la arquitectura del riñón, pues son cálculos bastante grandes, son cálculos que difícilmente puedan eliminarse o expulsarse de manera solo. Entonces, por eso tenemos a muchos pacientes que han tenido que hacerle nefrectomía, es decir, extirparle el riñón porque ya un cálculo se lo ha dañado. Hay cálculos de cistina, hay cálculos producidos por medicamentos, etc. O sea que tenemos diferentes tipos de cálculos. Ahora bien, usted puede tener un cálculo a nivel de los riñones y no presentar ninguna sintomatología. Simplemente en una sonografía, se le hace una sonografía por cualquier causa y se detecta litiasis renal derecha de tantos milímetros, etc. No pasa nada, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? El problema está cuando ese cálculo sale del riñón y obstruye el uréter o un uréter. Vamos a suponer, tenemos un cálculo, el riñón derecho, ese cálculo a cualquier hora del día, de la noche, en la madrugada, bajó del riñón al uréter. El uréter es el tubito, como dijimos anteriormente, que va a conducir la orina desde el riñón a la vejiga. ¿Qué ocurre? Ese cálculo, que puede ser de 5 milímetros, de 7 milímetros, de 1 centímetro de diámetro, puede tapar total o parcialmente el riñón, o sea, obstruir e impedir la eliminación de la orina. El riñón constantemente va produciendo orina. ¿Qué ocurre? Como hay un cálculo que está atravesado ahí a nivel del uréter, ahí viene el paciente con el dolor que denomina el dolor más intenso de su vida, que generalmente despierta al paciente a medianoche o el paciente está en reposo tranquilo. No hay ninguna relación con el esfuerzo físico, para que la gente tome en cuenta que si el dolor está relacionado con un esfuerzo físico, posiblemente no fue por una litiasis renal, sino que ese paciente podría tener una hernia discal. Pues bien, generalmente este dolor se presenta en la madrugada y nosotros, lo que hemos hecho muchas emergencias, vemos que nos traen a este hombre que está gritando como un niño, que a veces está dándole al piso, que dice que se va a morir, un dolor 10 de 10. A veces tú le preguntas, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y el hombre dice, 12, doctor, me estoy muriendo. Indudablemente ese paciente tiene un cólico nefrítico, que es la manifestación de ese cálculo renal que está obstruyendo, que está tapando a ese riñón. Las mujeres son un poquito más fuertes que el hombre y dicen, doctor, mire, después del dolor de parto, este es el dolor más intenso de mi vida. Y ya uno sabe que esa dama tiene un cólico nefrítico, tiene un cálculo renal. Bien, ¿qué se procede en ese momento? Generalmente el paciente está en emergencia, se le hace una sonografía abdominal. En la sonografía abdominal vamos a identificar que el riñón está dilatado, lógicamente.
el dolor que produce la orina y hay una obstrucción que está impidiendo que esa orina salga hacia la vejiga, ¿qué vamos a tener entonces? Ese riñón derecho o izquierdo completamente dilatado. Y esa es la causa del dolor. El paciente lógicamente va a orinar, porque tenemos dos riñones, primero, y segundo, porque en la mayoría de los casos la oclusión no es total. Algo que yo le digo a mis colegas médicos, no nefrólogos, es que tienen que fijarse bastante bien en ese examen de orina que se le hace por emergencia al paciente, que es de vital importancia. ¿Por qué? En ese examen de orina vamos a detectar que hay hematuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina. Una hematuria que puede ser microscópica, es decir, a simple vista no se va a percibir. Sin embargo, cuando enviamos al laboratorio la sangre, el examen de orina, se van a detectar que hay glóbulos rojos. Ya tenemos el diagnóstico de cálculo de las vías urinarias que está ocluyendo posiblemente un uréter. ¿Qué se debe de seguir haciendo con ese paciente? Ese paciente hay que ponerle calmantes, analgésicos, antiinflamatorios, porque el dolor es sumamente intenso. Entonces, dependiendo del tamaño del cálculo, pues el médico sabe si ese cálculo puede salir de manera espontánea o si amerita una litotricia o si amerita un tratamiento quirúrgico. De ahí la importancia de que nosotros como nefrólogos manejamos los cálculos en la mayoría de los casos conjuntamente con el urólogo. Pues hay cálculos que no van a salir de manera espontánea, pero el 90% de los cálculos tienen un tamaño, una forma que pueden eliminarse de manera espontánea. O sea que solo el 10% necesitan una intervención. Adelante. Usted mencionó, doctor, que en esa situación, en ese cuadro, el paciente ya está en emergencia. Se pueden hacer tres cosas: operación, litotricia o tratamiento. ¿Qué es litotricia? La litotricia es la destrucción, como dicen, van a destruir la piedra por rayo láser, pulverización del cálculo mediante precisamente rayos. Se pulveriza el cálculo y el cálculo se elimina sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿dónde está el problema? Y por eso básicamente es que la importancia de usted acudir a emergencia, acudir al médico. Que dependiendo del tiempo que dure ese cálculo provocando la obstrucción, ese riñón se puede ir dañando rápidamente. Es decir, cuando hay una obstrucción casi completa de un cálculo por un uréter, ese riñón en una semana puede dañar el 10% de ese riñón, pero en 2 semanas se daña el 50% del riñón. Imagínense ustedes cuando un cálculo permanece obstruyendo a un riñón durante un mes, va a dañar a ese riñón casi por completo. Yo he tenido casos, hace 2 semanas atrás, tuve un caso primero de una jovencita de 23 años, un cálculo mes y medio. Cuando se le hicieron los estudios, una gammagrafía renal, el riñón derecho ya está dañado. Otra paciente de 35 Pero años. no había dado síntomas. Sí, había dado síntomas. ¿Y por qué permaneció tanto tiempo con esa dolencia? No, precisamente, como el paciente está utilizando calmantes, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, muchas veces el urólogo le hace la propuesta, oigan bien, de que hay que hacerle cualquiera de los procedimientos que hay para extracción del cálculo, y el paciente tarda bastante tiempo buscando otra opinión y otra opinión. Y yo les digo, señores, cuando hay un cálculo que está obstruyendo un riñón, no se puede perder ni un día. Yo se lo digo. Un día que se pierda, usted no se imagina la cantidad de nefronas, que son las unidades más pequeñas, los tubos pequeñitos que están adentro del riñón, que se dañan con un solo día que usted pierda. Entonces, por eso, cuando tenemos una obstrucción parcial, usted no lo nota mucho.
porque tenemos 2 riñones, señores, pero usted no se imagina lo que está sufriendo ese riñón que está obstruido total o parcialmente. Por eso, esa es una verdadera emergencia. Sin embargo, el urólogo no puede obligar a nadie, venga, vamos a hacerle el procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque primero a ese paciente hay que hacerle tomografía. Por ejemplo, la sonografía no es tan sensible, no me va a decir un tamaño exacto del cálculo, pero con una tomografía abdominal, que puede ser con contraste o sin contraste, te va a decir la localización exacta de ese cálculo. Te va a decir el tamaño de ese cálculo. Muchas veces van buscando una opinión a donde mí yo veo la tomografía y no, pero vete corriendo al urólogo. Ese riñón está obstruido prácticamente completo, dependiendo. Entonces, ese paciente no puede perder tiempo. Uno de los casos que se me presentó hace 2 semanas fue de una joven de 35 años que tenía 6 meses dando vuelta, dándole larga a un problema de un cálculo. Adivinen que tomando analgésicos, calmantes, ya esa paciente tenía la creatinina alta. ¿Por qué? Porque no hay una cosa más tóxica para los riñones que utilizar calmantes por largo periodo de tiempo, lo que se llaman analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Usted se lo toma por 3 días, ok, no pasa nada, 4 días no pasa nada, pero usted tiene 3, 4, 5 meses usando analgésicos o calmantes todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Primero tiene un riñón derecho o izquierdo que está sufriendo por una obstrucción. Y segundo, como usted le está administrando analgésicos o calmantes durante largos periodos de tiempo, se está dañando más ese que está obstruido y el otro que no tiene nada que ver con eso, también se está dañando por efecto de los calmantes. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y yo debo decirle a los pacientes que tienen esa condición, que yo sé que muchos que nos están viendo ahora y otros que nos verán más tarde, porque pasamos por las redes sociales, que una situación de un cólico nefrítico es una verdadera emergencia. Por ejemplo, miren, Estados Unidos representa el 1% de todas las emergencias en los hospitales de Estados Unidos. Y hay que resolverlo, porque si usted solamente le da tratamiento paliativo, es decir, calmante, a ver si sale, y sabiendo usted que hay cálculos que no van a salir, aunque en República Dominicana es el país más sui generis, porque yo he visto cálculos de 1 centímetro que han salido, de 1 centímetro, es increíble. La literatura reporta que no, que después que un cálculo sobrepasa los 7 milímetros, es muy difícil que salga. Sin embargo, República Dominicana es un país muy especial, pero eso debe de ser en consonancia, porque se le pueden dar tratamientos expulsivos al paciente. O sea, el médico ve la imagen, la tomografía, y dice, si este cálculo puede salir, vamos a ponerle tratamiento. Hay medicamentos para el dolor y hay otros que relajan la musculatura lisa del uréter y el cálculo puede salir. Pero hay ocasiones en que el médico le dice al paciente, no hay manera, ese cálculo mide 1 centímetro, ese cálculo mide 1.5 centímetros. Entonces, ¿cómo va a poder salir ese cálculo por ahí? Se te va a dañar ese riñón y tomando calmante se te va a dañar el otro. Entonces, precisamente por eso es que hemos querido traer este tema para llamar la atención a las personas que tienen piedra o que tienen cálculos renales, que es de vital importancia que resuelvan esa situación lo más rápidamente posible. Voy a hacer una pequeña anécdota brevemente sobre un caso de un joven de San Francisco de Macorís que tuvo la mala suerte, de eso hace 4 años, de tener una obstrucción bilateral, 2 cálculos, uno en cada riñón, uno que bajó en cada uréter. Y ese paciente tuvo que recibir diálisis por 2 semanas. Y luego un médico amigo me llama, Polanco, tengo un primo que tiene tal o cual situación. Yo tráelo para acá. Bueno, entre urólogo y nefrólogo lo evaluamos, se le hicieron los estudios de lugar rápidamente, en 1 día y 2 días, y el paciente fue llevado a cirugía. Hace 2 semanas yo le pregunté al médico, dime, ¿y tu primo cómo está? Montando en un camión sin ningún tipo de problema.
y ese paciente tuvo que dializarse durante 2 semanas y ya prácticamente el paciente estaba condenado a dializarse de manera definitiva, un joven de 29 años de edad. Doctor, las piedras en los riñones tiene muchas cábalas. La gente dice muchas cosas. Yo quiero que usted me confirme científicamente lo perjudicial o no, lo certero o no, estas cosas. Por ejemplo, hay gente que le detectan que tiene piedra, que no es tan grande, pero que sí está sintiendo ya el dolor. Sí. Entonces, esa gente usa unos medicamentos para destruir esas piedras, y que esas piedras se le convierten en arenillas y se van escapando. Oiga lo que estoy hablando de cosas que piensa la gente. Otros usan unos remedios combinados de la tierra y farmacéuticos que lo expulsan. Yo tengo amigos que se la han expulsado, que él ha guardado mucho, alguna piedra de esa. Y entonces la gente tiene una cábala que dice que hay alimentos que son proclives a la formación de los cálculos de las piedras en los riñones. Usted ha dicho que la falta de consumo de agua es una causa fundamental para que eso se forme ahí. Le hice como 3 preguntas al mismo tiempo. Sí, importante. Se ha hablado mucho de la alimentación, se hablaba de los quesos, la leche, etcétera. Sin embargo, lo que está asociado, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico son pacientes que tienen un desorden metabólico que trae como consecuencia una hiperuricemia. O sea, por eso el paciente que tiene cálculos, que dice la literatura que si yo tuve cálculo hoy, en 5 años tengo un 50% de producirlo, es importante ver cómo están los niveles de ácido úrico en sangre. Por ejemplo, si usted tiene un ácido úrico como hombre que no debe de pasar de 7 miligramos por decilitro y la mujer de 6, y usted tiene un ácido úrico en 10, usted debería de tomar por lo menos, oigan, mínimo 3 litros de agua, porque ese paciente va a formar cálculo, lo más probable. Todos esos pacientes que tienen lo que se llama artritis gotosa, que tienen el tofo gotoso, que les duele mucho los dedos de las articulaciones, producto de la hiperuricemia, ácido úrico alto, van a formar cálculo. Entonces, los pacientes, para disminuir la formación de cálculo, tienen que usar medicamentos para disminuir los niveles de ácido úrico, que no voy a mencionarlo ahora, y tomar mucha agua. Por otro lado, los cálculos de calcio, que son los que decían, no, si tiene cálculos de calcio, que no tome leche, que no... No, tampoco. Ese paciente lo que debe de hacerse niveles de calcio en sangre y niveles de calcio en orina. Muchos de esos pacientes lo que tienen problemas de la paratiroides, un hiperparatiroidismo. Entonces, ese problema endocrinológico debe de corregírselo. Y la ingesta copiosa de agua. Ciertamente, tenemos pacientes que son expulsadores de cálculo. Ellos saben bien que tienen que tomar bastante cantidades de agua, pero que hay medicamentos, que no vamos a mencionar aquí, que nosotros indicamos, recetamos al paciente y que el paciente expulsa los cálculos, que lógicamente no vamos a mencionar ninguno por aquí, porque yo me pongo a mencionar medicamentos que expulsan cálculos y la gente, cada vez que tenga un dolor de espalda, va a querer ir a la farmacia comprando esos medicamentos. Y es muy peligroso usted estar automedicándose. O sea, de manera que la dieta es importante en esto. ¿Por qué? Porque el agua, la falta de agua, va a conllevar a la progresión de los cálculos. Lógicamente, el paciente que tiene cálculos de ácido úrico, una dieta muy rica en proteínas, porque recuérdense que la proteína va a desencadenar la producción de ácido úrico, podría empeorar este caso. Por eso la importancia, miren, a esa gente que expulsan cálculo, llevar ese cálculo al laboratorio, porque tenemos que saber, si nosotros sabemos, el médico sabe, ah, mira, este cálculo es de calcio, mira, este de ácido úrico, mira, este de cistina. O sea, hay medidas que nosotros podemos adoptar para que no se repitan con tanta frecuencia esos cálculos.
Hay otro tipo de cálculos que dije en la introducción, que son los más peligrosos. Señores, tenemos muchas mujeres que tienen infección de vía urinaria a repetición. Entonces, esas infecciones de vía urinaria a repetición sí conllevan a la formación de esos cálculos. Entonces, cuando usted ve a esa persona que tiene infección de vía urinaria a repetición, no, pero yo me la medico, porque yo desde que tengo una cistitis, yo compro tal o cual medicamento. Entonces, esas bacterias no se han destruido con 3 días de tratamiento, con 5 días de tratamiento posiblemente, porque usted tiene una infección de vía urinaria alta, una pielonefritis. Usted debe de ir al médico. Usted debe de hacerse, después que usted vio que una sonografía le arrojó cálculos. Yo esto se lo digo inclusive a muchos médicos porque nada más se conforman con una simple sonografía. La sonografía es buena, pero es muy subjetiva, depende mucho del operador. Por eso siempre usted debe de completar el estudio con una tomografía, que es el estándar de oro, para diagnosticar el cálculo renal, el tamaño del cálculo, la localización, la ubicación, y así usted sabe con certeza si ese cálculo puede descender o no, o si necesita otro tratamiento. O sea que le suelto a la gente que tiene que tener bastante cuidado porque tenemos a varios pacientes con insuficiencia renal crónica en terapia de hemodiálisis, jóvenes, pacientes jóvenes, por haberse descuidado con esta situación de los cálculos renales. Doctor, en el inicio de su explicación sobre las causas que dan pie a que un organismo cree cálculos renales, yo quiero hacerle dos preguntas. Una es que mencionó que uno de los factores para que se produzca esta situación es el factor ambiental. Y la segunda pregunta, en los organismos humanos, ¿quién es más proclive a padecer esta situación, mujer u hombre? El hombre mucho más frecuente. En el hombre la mayoría de los cálculos, excepto los cálculos infecciosos, que son mucho más frecuentes en el sexo femenino. Y estos que son más frecuentes en el sexo femenino, o sea, en la mujer, son los cálculos más peligrosos, señores. Los cálculos de estrubita o cálculos de cuerno de venado, como le llaman, porque estos cálculos son tan grandes que adoptan la forma del riñón y por eso destruyen completamente el riñón. O sea, que muchas de las causas de que a un paciente o se le haga una nefrectomía, extirpación del riñón, es básicamente los cálculos de estrubita. Nuestro ambiente depende mucho. Por ejemplo, nosotros estamos en un clima bastante propicio para la formación de cálculos. Somos un país tropical donde quizás en otros países usted con 2 litros de agua sea suficiente. Entonces, al nosotros estar en un clima donde se necesita más ingestión de agua, esto nos conlleva a que tengamos más cálculos renales. Por ejemplo, en Israel, zona bastante árida, el tipo de cálculo es diferente al que hay aquí en República Dominicana. Los cálculos más frecuentes en esa zona son cálculos de ácido úrico. En zona árida, el ácido úrico. Y son unos cálculos mucho más difíciles de diagnosticar. Entonces, el ambiente, el lugar donde nos desarrollemos, depende mucho de la formación de los cálculos. Aquellas personas necesitan, para evitar la formación de cálculos de ácido úrico, más de 3 litros de agua en 24 horas. Necesitan incluso, imagínese usted, para disminuir la formación de esos cálculos, se necesita una producción de orina de más de 3 litros en 24 horas. Entonces usted se imagina que para usted producir 3 litros de orina en 24 horas, tendría que ingerir más de 3 litros de agua. Entonces se le pondría bastante difícil. Entonces en República Dominicana, en nuestro querido país, un país tropical donde hace mucho calor, sin embargo las personas ingieren muy poca agua, señores. Aquí casi no se toma agua. Y yo me he dado cuenta siempre cuando yo le pregunto, a veces uno saca el tiempo al paciente cuando llega a las 10 o 11 de la mañana, dígame, ¿usted ha tomado agua hoy? No, hoy no he tomado, o apenas un vasito de agua a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Entonces, todos esos son factores que predisponen a que un paciente desarrolle cálculos de las vías urinarias. Bien,
Bueno, doctor, yo pienso que se ha llenado por ahora el cometido. Interesante Hay un aspecto, doctor, antes de irse. Usted dijo que la litotricia para combatir el cálculo que existe o los cálculos se realiza con rayos láser, pero es algo como nuevo para uno. Brevemente, ¿cómo es este procedimiento? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se hace? Bueno, a nivel de los hospitales públicos me parece que no hay. Es importante que tengan ese aparato porque, por ejemplo, yo en el Hospital de la Diabetes, el jueves, fueron 3 pacientes a mi consulta con cálculos renales para investigar si teníamos el aparato para realizar ese tipo de procedimiento. No lo tenemos, pero es importante nosotros hacer las gestiones para que eso, para que haya, porque es mucho más fácil para el paciente destruir ese cálculo con ondas de choque, es mucho más factible que hacer un procedimiento quirúrgico pues abierto. Entonces es mejor para el paciente la litotricia. Y los hospitales públicos debieran de adquirir por lo menos 2 o 3 hospitales, el Moscoso Puello, no sé si hay de verdad, pero un hospital de residencia, el hospital Salvador Begotier también. De hecho, los pacientes que fueron de uno de esos centros a investigar en el Hospital de la Diabetes. O sea que es bastante importante adquirir esos instrumentos para bienestar de nuestros pacientes cada día. Yo conozco, doctor, un señor que hace alrededor de 25 años se realizó un procedimiento dentro de un tanque, él me explicaba, un tanque de agua, lo introdujeron y con ondas electromagnéticas, es lo que recuerdo que él me explicó, Sí, sí. Le, le, le destruyeron los cálculos. Él se Claro. hizo ese procedimiento en Venezuela. Sí, claro. Dependiendo del tamaño del cálculo, podrían pulverizarse, como decimos. O sea que es bastante inocuo, es buenísimo y es una de las mejores opciones. Y no hay que estar haciendo ninguna cirugía abierta. O sea que es una excelente opción, aunque no todos los cálculos califican para este procedimiento, porque por ejemplo los cálculos grandotes, cálculos de estrubita, los cálculos que son frecuentes en mujeres por infecciones urinarias a repetición, generalmente requieren de cirugía. Bueno, doctor, darle las gracias por siempre esta charla, esta conferencia que usted nos da, esta orientación. En este caso, para muchas veces que los dominicanos usamos y creemos que tenemos mejores remedios en la casa que en la medicina científica, que en el facultativo normal para eso. El cálculo de los riñones, ya repetimos, es una causa por la que nos invalidamos prácticamente si no lo atendemos a tiempo. Gracias, doctor, por el día de hoy. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Okay, vamos a una pausa y volveremos con otros temas. Buenos días de nuevo, buenos días de nuevo. Continuamos en Periodismo y Sociedad. Adelante, señor Matos. Bueno, hoy es día 4 de abril. Hay un día como hoy. Yo siempre voy a recordar a una mártir de la lucha estudiantil. Un día como hoy fue intervenida militarmente o policialmente, mejor dicho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1972. Y de ahí salió gravemente herida la joven estudiante del FUS de medicina, Sagrario Ercira Díaz Santiago. Y a los 10 días, es decir, como el día 14, falleció en el hospital Vigou Seara, que era lo que le llamaban el Marión,
es el que está al lado donde está el oncológico hoy. Mañana es Día del Periodista, un día que está destinado a la celebración de grandes actividades, de muchas actividades del periodismo en la República Dominicana. Y quiero resaltar también, la semana pasada tú y yo hablamos del conato, o sea, el impedimento que tuvo el PRM para aprobar la ley de tasa cero para muchos productos por 6 meses, con la finalidad de enfrentar el nivel de inflación que tiene el país. Ayer el PRM hizo una rueda de prensa con los técnicos que tienen que ver con la economía, encabezada por el ministro de Economía y Planificación, pero que a la vez es el director de Políticas Públicas del PRM. Y ahí estuvo el secretario, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el director, el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán. Persiguen como persuadir, orientar a la población sobre las bondades de este proyecto y la inquebrantable voluntad de aprobar este proyecto. La oposición se ha unificado contra ese proyecto, argumentando de que no es un proyecto que beneficia a los productores nacionales. Entonces, ese debate está ya en la prensa. Hay gente que le cree, que pide que el gobierno haga una cumbre en donde estén los sectores organizados, los sectores productivos organizados, como la YAP, que es el sector empresarial, sectores agropecuarios, que estén los profesionales agropecuarios y que estén los empresarios en su organización, los empresarios propiamente dichos. Yo creo que es difícil, la oposición, tú no la vas a convencer así por así, porque la oposición tiene un rol que es desmeritar, y es un rol legítimo y legal, políticamente lógico, de trabajar en contra de lo que los gobiernos proponen. Los gobiernos, no es que todos los gobiernos. La oposición que no lo hace, entonces se le acusa de ser contemplativa, de ser considerada y tolerante con los gobiernos, pero en países como el nuestro la oposición no toma en cuenta mucho de los beneficios que trae tal medida a la población. Es decir, la población siempre hay que buscarle una arista para decirle eso no te conviene. Y eso te crea la duda y al final el proyecto se convierte en un dilema donde nadie gana, pero hasta la población queda en duda. Me parece que el gobierno va a tener que, con ese proyecto, abrirse lo más que pueda. No importa que la oposición no la apruebe, porque no le va a aprobar. La oposición esta vez es un partido, yo digo uno, que aunque esté dividido y tiene matices diferentes, pero es un partido que se ha caracterizado por no aprobarle muchas cosas a los gobiernos cuando está en la oposición. Siempre el PLD ha jugado un rol opositor contundente, de fortaleza, de no aprobar cosas que le den beneficio al gobierno, porque no lo puede hacer, porque le da fortaleza. Y entonces, si un gobierno se fortalece, la oposición tiene mayor dificultad para poderlo soportar.
Yo no soy economista, tendremos que traer un economista que nos detalle aquí. Tenemos siempre a Siriaco, Antonio Siriaco, que es la persona que nos orienta en esta parte, traer a alguien del sector agropecuario que nos pueda determinar eso y buscar la defensa de eso y los pros en contra de ese proyecto. Pero está ahí, rechazado. El gobierno va a insistir en su conocimiento y así va bien. No te estoy escuchando, Gregory. Sí, decía Licho que tenemos también otro economista, amigo de Periodismo y Sociedad, dos más, Henry Ebrard y Andrés Terrero. Exacto. Sí, sí. Y No, con cualquiera de ellos podemos consultar eso, por supuesto, el doctor Siriaco, cualquiera de los tres, pero no quería dejarlos a ellos porque si nos ven, se ponen bravitos que no los mencionamos. vamos a ver cómo ellos pueden venir. Vamos a ver esta semana. Mira, lo importante de todo esto, de un tema tan importante como este, es que el gobierno ha salido a también plantear su posición. No solo la oposición, en este caso es que ha fijado su posición. Recuerda que los ganaderos, el sector avícola y los porcicultores también se han opuesto, incluyendo la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que podemos ponerla también como parte autorizada, aunque tiene sus intereses, pero es la industria nuestra. Yo vi las declaraciones en esa exposición que tú indicas del ministro de Agricultura, que a propósito lo vi muy exaltado. Algunas veces cuando uno está consciente de que quiere hacer algo bien, se molesta cuando lo cuestionan, pero no es un asunto de ponerse bravo, no es un asunto de ponerse bravo, es un asunto de explicar, porque la medida, la intención es buena, la motivación es buena, la motivación es buena, lo que hay que determinar si la medida resulta buena, resulta positiva. Yo lo decía cuando comentábamos el tema la semana anterior, de que la motivación del presidente era importante tomarla en cuenta porque estaba vestida de buena voluntad, pero eh, la comunicación es importante en todos los aspectos de la vida. Y aquí, si hay un sector, dos, tres, cuatro sectores que dicen, hey, espérate, gobierno, esto me va a perjudicar, entonces, importante, el gobierno sale a hacer una exposición. ¿Qué queda ahora? Que haya comunicación. Cada quien ha expuesto, ha planteado. De hecho, hay una situación sí de hecho y es la parte formal, burocrática y legal, que es su conocimiento en el Congreso. Ya en la Cámara de Diputados se aprobó. Ahora pasa al Senado de la República. Entonces, el consumidor es que está esperando a ver qué sucede. Pero sobre todo debemos, y yo le pido que las autoridades tengan en cuenta si pasa esta ley, como todo indica que será, que el productor entonces dominicano, el industrial dominicano, reciba alguna protección, porque si tú me empiezas a importar con privilegios, yo que soy un productor desprovisto de la protección que tú tienes, no pagando aranceles, voy a tener un precio en mi producto más alto que el tuyo. Entonces nadie va a querer comprar mi producto, te lo va a comprar a ti que lo estás importando. Entonces esa es la preocupación del productor. O sea que es un tema delicado y reitero, que haya comunicación entre los sectores y si el gobierno decide aprobar la ley como veo que se va a aprobar, pues también que asista, como lo ha indicado, a proteger con algunas medidas de, de sustento al productor dominicano. Y así el consumidor, ni el productor,
sufren. Correcto. Mira, Gregory. Licho, mira, me hace un comentario mi hermano, Pedro José, Chechecito, que él estuvo en ese momento, vuelvo atrás con tu comentario del asesinato de Sagrario Díaz, que te pregunta, o él se pregunta, él la vio también ya en estado agónico, luego de recibir los disparos, y él la vio en la Gómez Patiño, y él no está seguro si murió en la Gómez Patiño. Sí, dile que sí, que me escribieron que la emergencia se la brindaron en el Ligocera, pero que la llevaron y murió en la Gómez Patiño. Ya, ok. Dile que es correcto. Sí, no, ya tú se lo dijiste, él está en, en sintonía. Sí, es correcto. Es correcto. Qué bueno que hay testigos de eso. Movimiento estudiantil, pero ya pasó eso. Mira, estuve hablando con 4 senadores del PRM. El presidente del PRM, del Senado es eh, Eduardo Estrella. Es el candidato. Yo no sé si lo van a repetir. Yo no sé si por 2 años. Pero hay una fuerte oposición a la repetición de Eduardo Estrella como presidente del Senado. ¿Y tú qué opinas? No, porque yo no voto, yo Ah, estoy dando no, yo, no. yo, yo sé que tú no votas, pero tú opinas. Opino, opino que el PRM tiene que definir eso, porque hay una inmensa mayoría que está alrededor de Ricardo de los Santos. Desde el año pasado. Y me dijeron que ya, inclusive de otras fuerzas políticas, tienen ya a Ricardo de los Santos como su candidato. Parece que ese dilema el PRM tendrá que discutirlo también a los fines de definir su postura. Tampoco en la Cámara de Diputados hay 2 candidatos. Uno es Alfredo Pacheco, que seguro aspira a continuar, y el que hace unos meses estaba aspirando, no sé si mantiene sus aspiraciones, es Julio Fulcar, diputado de la provincia de Peravia, Julito Fulcar, que es el vocero de los diputados. Entonces habrá que esperar a ver cuál de los 2 bufetes va a sobrevivir de esos 2. Yo pienso que eso tendrá una respuesta, la realidad que ocurra en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Quizás la decisión de eso pues surja como ocurre normalmente fuera de los pasillos y del edificio del Congreso Nacional, sino que esto se decida por, por consenso, por conversación, por decisión de las altas instancias directivas del Partido Revolucionario Moderno. Muchas veces las fuerzas que tienen distintos legisladores al momento de presentarse el periodo previo a escoger los nuevos presidentes no son determinantes para que sea así la escogencia. En este caso, importará bastante la visión que tenga el presidente de la República, estoy seguro, de quién ha de continuar dirigiendo las cámaras o, o cuál es la prerrogativa que piensa el presidente ha de tener la composición de la Cámara de Diputados, del bloque del PRM de la Cámara de Diputados
y del Senado de la República. Esa es la realidad, ¿no? Por gran cantidad de adeptos y seguidores que tenga determinada figura en su Cámara, no es lo que usualmente determina si será escogido presidente de su Cámara. Bueno, hay que esperar. Pero eso son cosas ya que se le están presentando al PRM, que tiene que definir sus estancias de poder, como está ya definiendo la elección interna. El PLD, recuerdas, en la última gestión de Danilo Medina, llegó a un acuerdo y por situaciones internas hubo un momento en que ese acuerdo no se cumplió, que sucedió con Rubén Maldonado. Esa fue una de las espinitas, de las gotas de agua que empezaron a determinar la posible disolución, como ocurrió a partir del 6 de octubre de 2019, del Partido de la Liberación Dominicana, cuando le correspondía en ese año asumir la presidencia de la Cámara a Rubén Maldonado, y continuó en ella el diputado Camacho, que Tocaba, te corrijo, le tocaba a Demóstenes Martínez de Santiago. Corrijo, esa es. Sí, con Rubén Maldonado no hubo inconvenientes. Mira, nos tenemos que ir ya. Vamos a Ay, tan bueno que estaba poniéndose esto. decirle adiós y mañana nos volveremos a ver en otro espacio aquí en Periodismo y Sociedad. Hasta mañana, como dice la canción.